Un Do You Remember temático sobre valvulopatías para que, espero que no sean más de 10 minutos, te repases todo lo que hay en cuanto a la conducta de actitud de tratamiento tanto médico como quirúrgico sobre las valvulopatías. Primero, estenosis mitral. A ver, estenosis mitral, lo primero es que sepas reconocerla bien y que sepas los datos que te tienen que dar en un caso clínico para pensar en estenosis mitral. Un S1 fuerte, por ejemplo, y el soplo, fundamentalmente el soplo diastólico tipo retumbo, y si hay ritmo sinusal con refuerzo presistólico. Esos son los datos clave para una estenosis mitral, para poder reconocerla en el contexto de todo lo que te digan del paciente. ¿Qué tratamiento médico hacemos en los pacientes con estenosis mitral? Pues el tratamiento médico, por supuesto, vamos a hacerlo solo cuando sean sintomáticos. Y ya sabéis que cuando sean sintomáticos, los cuadros van a ser subsidiarios de un tratamiento intervencionista. Pero bueno, mientras se hace el tratamiento intervencionista y si después de la cirugía el paciente no se queda con un estado funcional lo suficientemente bueno, pues entonces haremos el tratamiento médico. ¿Con qué lo vamos a hacer? Por ejemplo, podemos usar diuréticos y betabloqueantes, entre otros. Ya veremos el cuadro que tiene, si es un fallo eminentemente diastólico, como suele ser de entrada, pues con eso tenemos para manejarlo. Los diuréticos, por supuesto, con precaución, y los beta bloqueantes pueden servirme también. Es muy frecuente, como ya sabéis, la fibrilación auricular. En el caso de que haya fibrilación auricular, vamos a intentar cardiovertirla, vamos a intentar controlarla, y si no se puede cardiovertir, ya sea de forma eléctrica o ya sea de forma farmacológica, porque el cuadro lleva mucho tiempo de evolución, pues entonces fármacos para controlar el ritmo, como puede ser, por ejemplo, el propio beta bloqueante. Y por supuesto, la anticoagulación oral en pacientes con estenosis mitral se indica si tienen fibrilación auricular o si tienen trombo en la aurícula izquierda. Si no tienen ninguna de esas dos circunstancias, en principio no tenemos que dar anticoagulante. El seguimiento en casi todas las valvulopatías va a ser parecido y no creo que sea muy preguntable, pero en principio vamos a hacer una revisión clínica y una eco como seguimiento. No todos los años a lo mejor le vamos a hacer la eco, pero en principio en los cuadros que sean severos sí lo vamos a hacer cada año. En los que sean moderados a lo mejor lo hacemos cada 1 o 2 años, pero ahí os he puesto anual si es moderada severa para no liarnos con muchas cifras. Y la podemos hacer cada 3 años si son cuadros leves de estenosis mitral. En cuanto al tratamiento intervencionista, está indicado, como he dicho antes, si hay síntomas o si hay hipertensión pulmonar. Son 2 indicaciones para tratamiento intervencionista en los pacientes con estenosis mitral: si hay síntomas o si hay hipertensión pulmonar, una presión arterial mayor de 50 o una presión capilar pulmonar mayor de 25. Y el tratamiento lo vamos a hacer con una valvuloplastia mitral percutánea. Valvuloplastia mitral percutánea de elección. Solo hay 3 circunstancias en las que no podemos hacer la valvuloplastia mitral percutánea y que en el caso clínico tenéis que fijaros bien. Si la válvula está muy calcificada, si leéis eso en el caso clínico, ya directamente subrayarlo fuerte, porque si está muy calcificada no podemos hacer valvuloplastia. Tampoco si hay insuficiencia asociada o si hay trombo en la aurícula izquierda. En el resto de los casos, por supuesto, si no se puede hacer esta valvuloplastia, vamos a hacer prótesis, que suele ser normalmente metálica, porque estos pacientes suelen ser relativamente jóvenes y necesitan, en la mayoría de los casos, tomar anticoagulantes. Por lo tanto, las prótesis biológicas no tienen ningún beneficio en este caso. Insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral tenéis que saber reconocerlo por algunos datos: el soplo sistólico, por ejemplo, y en la presión auricular izquierda una gran onda V. Son algunos de los datos fundamentales. Puede haber, por supuesto, un tercer ruido también por el llenado ventricular con un mucho mayor volumen del normal. ¿Qué tratamiento médico vamos a hacer? Si hay clínica, vamos a hacer tratamiento intervencionista, pero mientras tanto, o después del tratamiento, vamos a poner fundamentalmente vasodilatadores que van a intentar reducir el volumen regurgitante, porque facilitan que la sangre se vaya hacia la aorta. Y por supuesto, el tratamiento de la fibrilación auricular, si la hay, y el resto del tratamiento del fallo cardíaco, si lo hay. ¿Qué seguimiento se hace? En principio, una consulta anual, si son cuadros moderados, leves, y la eco se puede hacer anual o se puede hacer cada 3 años. Eso ya según, no creo que nos lo vayan a preguntar. Si es severa, ahí sí tenemos que hacerla cada 6-12 meses. Aquí la insuficiencia mitral severa sí hay que seguirla un poco más estrechamente. ¿Cuándo se indica el tratamiento intervencionista? Está claramente indicado si hay síntomas o
si hay hipertensión pulmonar o si hay una reducción de la fracción de eyección que normalmente esté entre un 30 y un 60%. O si hay fibrilación auricular. Esta indicación, si hay fibrilación auricular, es un poco más dudosa, no se hace en todos los casos, y ahí se valora también la fracción de eyección. Entonces, si la fracción de eyección, el límite está en un 55, 60, 62% y hay fibrilación auricular, sí podríamos decantarnos por el tratamiento intervencionista en ese caso. Si la fracción de eyección está por debajo del 30%, el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico. Y hay muchos cirujanos cardíacos que no quieren operar estos cuadros. Y entonces, cuando los pacientes tengan una fracción de eyección menor del 30%, decirle al paciente que no se le va a hacer ninguna intervención es más o menos dejarle con una sentencia de muerte ahí. Luego, ¿qué vamos a intentar hacer? Pues bueno, vamos a intentar hacer una reparación valvular. Estos ya serán casos individuales, veremos la situación del paciente, hablaremos con él. La prótesis como tal, pues va a ser más difícil que podamos convencer a los cirujanos de que la hagan. En cuanto a la técnica, como he dicho antes, si la anatomía es favorable, vamos a hacer la reparación valvular. Se están haciendo ahora estudios sobre una reparación por vía percutánea con un dispositivo que se puede insertar que se llama el MitraClip, pero esto todavía no está homologado, no está suficientemente testado y por lo tanto no nos lo van a preguntar. Si no hay anatomía favorable para la reparación, entonces la prótesis. Estenosis aórtica, el tratamiento médico. Importantísimo porque hay una gran hipertrofia y hay un gran fallo diastólico. Puede haber un fallo diastólico. El tratamiento enérgico de la fibrilación auricular, tratamiento de la isquemia coronaria si la hay, y también tendremos que hacer, pues, plantearnos la coronariografía, plantearnos la dilatación, la colocación de una prótesis endovascular que normalmente se hace en el mismo momento de la cirugía de la estenosis aórtica. Y si hay insuficiencia cardíaca, suele ser un fallo cardíaco diastólico, hay que tener mucho cuidado. No significa que estén contraindicados completamente, pero hay que tener mucho cuidado tanto con los vasodilatadores como con los diuréticos. Si hay factores de riesgo cardiovascular, vamos a dar estatinas, pero los estudios que se hacían que las estatinas previenen la calcificación aórtica, en cualquier caso, independientemente de todo lo demás, parece que no han demostrado eso que pretendían demostrar. O sea, no han demostrado que las estatinas sean útiles en la estenosis aórtica si no hay otros factores de riesgo cardiovascular. El seguimiento, igual que en todos prácticamente, una eco anual o bienal si es moderada, si es moderada severa, si es severa normalmente cada año, si es moderada se puede hacer cada 2 años y si es leve cada 3 años o cada 3-5 años. Y el tratamiento intervencionista se hace si hay síntomas, por supuesto, cualquiera de ellos. Ahora, si el paciente lo que tiene como síntoma es angina de esfuerzo, primero tendremos que descartar que haya una isquemia coronaria, que eso podemos hacer, por ejemplo, con un ATAC. Si el gradiente es alto, mayor de 70 en adultos, mayor de 50 en niños, o si hay una fracción de eyección menor del 50%, en esas 3 circunstancias indicaríamos la intervención quirúrgica o el tratamiento intervencionista, que se suele hacer con prótesis. Normalmente, cuando ponemos una prótesis biológica, si el sujeto tiene más de 65 o 70 años, y si no, va a precisar tratamiento con anticoagulante oral por otras circunstancias. En el resto de los casos pondremos una prótesis metálica. ¿Cuándo usamos la prótesis percutánea? Por ahora solo en pacientes debilitados. Y por último, la insuficiencia aórtica. Aquí tenéis ya de paso una interpretación de una eco con Doppler en la insuficiencia aórtica, en donde este Doppler, así como una llama, indica la regurgitación. Está indicado, pues aquí lo veis. El tratamiento médico de la insuficiencia aórtica. Uy, perdón, que no he cambiado aquí. Esto es insuficiencia aórtica, no le había cambiado el título, fallo mío. Insuficiencia aórtica. El tratamiento médico se va a hacer con vasodilatadores y con digoxina y con diuréticos, fundamentalmente con vasodilatadores, porque también reducen la regurgitación. Hay que tener cuidado con los fármacos bradicardizantes, porque pueden aumentar la disnea en pacientes con insuficiencia aórtica, pero insisto, todo esto lo vamos a hacer en pacientes sintomáticos y esos pacientes sintomáticos se van a beneficiar de una prótesis normalmente. ¿Cuándo se hace el seguimiento? Normalmente el seguimiento lo hacemos con una eco
en donde valoraremos el diámetro telesistólico, por ejemplo, y el diámetro telesistólico nos va a decir incluso cada cuánto tiempo tenemos que hacer ese seguimiento. ¿Qué se puede hacer? Si el diámetro telesistólico está en 50-55, aunque normalmente lo que vamos a hacer va a ser indicar intervención, según algunos protocolos podríamos esperarnos y entonces haríamos seguimiento cada 6 meses, pero ya digo que normalmente vamos a hacer, por lo menos aquí en España, intervención. Y si el diámetro telesistólico está por debajo de 45, el seguimiento lo podemos hacer hasta cada 3 años incluso. O sea que por debajo de 45 podemos hacerlo cada 3 años, entre 45 y 50 lo vamos a hacer normalmente cada año, y entre 50 y 55, si decidimos que todavía no vamos a intervenir, entonces lo haríamos cada 6 meses. Pero, en principio, según nuestros protocolos, está indicado el tratamiento intervencionista si hay síntomas o el diámetro telesistólico es por encima de 50 o el telediastólico por debajo de 70 o la fracción de eyección está por debajo del 50%. Insisto que esto ya sabéis que hay otros protocolos que usan la regla del 55-55, que cifran tanto el diámetro telesistólico como la fracción de eyección límite para intervenir en 55. Pero nosotros nos quedamos aquí en España, nos quedamos con estos datos. ¿Qué hacemos? Una prótesis. Con las consideraciones habituales, más de 65 años no necesita anticoagulación, nos podemos plantear la prótesis biológica, salvo que necesitemos poner una prótesis con tubo valvulado, por supuesto. ¿Cuándo ponemos una prótesis con tubo valvulado? Aquí no hay consenso, aquí leen muchas publicaciones, muchos estudios, y unos dicen que a partir de 5 centímetros, otros a partir de 5,5 y otros que a partir de 4,5 centímetros. Ahí va a ser difícil que nos pongan alguna pregunta. La única que nos han puesto en el MIR por ahora, nos dieron un diámetro de 5 centímetros y le ponían la prótesis con tubo valvulado. O sea que nosotros nos vamos a quedar con este protocolo de a partir de los 4,5 centímetros. Pero insisto, ese es un concepto sobre el que no hay consenso.